Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. En la clase de hoy lo que vamos a ver es la introducción de lo que serían los grupos funcionales. ¿A qué llamamos grupos funcionales? Bueno, grupo funcional va a ser todo lo que esté unido a la cadena carbonada de un compuesto orgánico. ¿Sí? Em, entonces, se le dice grupos funcionales porque justamente aportan funcionalidad o modifican características de estos compuestos. Nosotros ya conocemos una cierta gama de grupos funcionales que son las ramificaciones comunes y corrientes, que ya vimos que aportaban, por ejemplo, variación en el punto de, fusión o de ebullición de los compuestos orgánicos. Por ejemplo, o sea, es decir, las ramificaciones metilo, etilo, propilo eh, ya son grupos funcionales per se. También son grupos funcionales los dobles y triples enlaces. Es decir, eh, toda cosa que modifique la naturaleza del compuesto orgánico se lo puede considerar un grupo funcional. Los dobles y triples enlaces son grupos funcionales precisamente porque al tener un doble o un triple enlace hay más reacciones habilitadas para hacer con ese compuesto porque ese doble enlace o ese triple enlace se comporta diferente a un enlace simple. Entonces, ya tenemos como los grupos funcionales, digamos, más básicos. Ahora, hay una gran gama de grupos funcionales normalmente relacionada con lo que serían heteroátomos, es decir, con átomos que no sean ni carbono ni hidrógeno. Es decir, van a estar fundamentalmente relacionados con oxígeno y con nitrógeno. Si bien eh, puede extenderse, por ejemplo, a grupos funcionales con fósforo y con azufre también, entre otras cosas. O sea, puedo tener grupo funcional de básicamente cualquier cosa, pero los más comunes, o los que vamos a ver en realidad en esta clase, son oxígeno, son grupos con oxígeno y nitrógeno, y quizás mencionemos fósforo y azufre. Eh, ¿Cuál es el tema con el oxígeno y el nitrógeno? Que son grupos funcionales más estudiados, aportan funciones muy características a los compuestos orgánicos, mientras que los de fósforo y azufre normalmente solo tienen una función de puente. Se habla de puente fosfato, puente sulfato, están muy presentes en moléculas biológicas, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero no le dan una característica, digamos, tan radicalizada como pueden dar los grupos funcionales que dependen del oxígeno o el nitrógeno. Entonces, el primer grupo funcional que vamos a presentar es el grupo alcohol, es decir, los alcoholes. ¿En qué consiste el grupo alcohol? Consiste si, si esta es mi cadena de carbonos, completamente recta y hermosa, el grupo alcohol es un oxígeno unido a un hidrógeno. Es el grupo OH. ¿Por qué es importante el grupo alcohol? Bueno, esto lo vimos creo que en el video pasado, en el que resolví un ejercicio. El grupo alcohol aporta la posibilidad de establecer eh, puentes de hidrógeno. Y piensen que, considerando que las moléculas orgánicas son en su mayoría no polares, porque son cadenas carbonadas, cuando yo agrego algo que puede conformar puentes de hidrógeno, es un cambio bastante radical en el sistema. Por ejemplo, lo que me permite fundamentalmente es, eh, en realidad la palabra sería permite tener solventes polares orgánicos. ¿Sí? Fíjense que la estructura de un alcohol es relativamente similar a la estructura del agua, solo que en lugar de un segundo hidrógeno tengo enganchado algún tipo de cadena.
Por ejemplo, el alcohol de mesa que ustedes conocen es el que se denomina etanol. Prefijo, esto no nos vamos a meter, digamos, no tienen que saber la nomenclatura de los alcoholes, pero bueno, para relacionarlo, fíjense que acá está el prefijo et, que significa dos carbonos, y la terminación ol, que es atribuida a que hay un grupo alcohol. Entonces el etanol sería dos carbonos, 1, 2, y unido al segundo carbono, el grupo OH. Bien, este es el alcohol que ustedes conocen, el alcohol 90 y pico % que compran en la farmacia. Otro alcohol común es el metanol, que el metanol sería justamente, directamente le podemos escribir la fórmula, sería CH3OH, es decir, un solo carbono unido al grupo alcohol. Pero estos grupos alcoholes son muy importantes en la naturaleza, más que nada por esto, porque aportan la posibilidad de establecer puentes de hidrógeno en los compuestos orgánicos. Y eso puede parecer una nimiedad, porque a lo sumo decimos, ah, bueno, es un solvente parecido al agua, pero vamos a ver más adelante que este tipo de interacciones no solo son importantes para puntos de fusión y puntos de ebullición, sino que cuando yo extiendo demasiado la cadena, yo tengo una cadena de una molécula orgánica excesivamente grande que tiene varios grupos alcoholes, puede establecer puentes de hidrógeno dentro de la misma molécula, y eso genera cambios en su conformación y en su estructura, digamos, en la forma que adoptan el espacio. Y eso es súper importante para funcionalidades, digamos, que van un poco más allá de esto, que vamos a ver más adelante. Pero recuerden que estos grupos, la posibilidad de establecer puentes de hidrógeno en compuestos orgánicos es un cambio extremadamente radical. Bien, bien, eso sería el grupo alcohol. La terminación, las cosas que terminen en ol van a ser alcoholes. Fíjense la importancia de un grupo funcional, que automáticamente por tener un grupo alcohol ya no se lo caracteriza como un alcano o un alqueno, sino que se lo caracteriza como un alcohol. Tiene una alta prioridad porque le atribuye características muy particulares. Bien, entonces este sería el primer grupo, que es el grupo alcohol. El segundo grupo del cual vamos a hablar es el grupo carbonilo. ¿En qué consiste el grupo carbonilo? El grupo carbonilo consiste en tener el carbono doblemente unido al oxígeno. ¿Sí? Entonces, hay dos tipos de compuestos. Podemos tener un carbonilo en algún lugar en el medio de la cadena. Acá tenemos la cadena de carbonos y uno de estos carbonos tiene un doble enlace con oxígeno. O lo podemos tener en la punta de la cadena. Acá iría un hidrógeno. O sea, acá estoy como haciendo una mezcla. Estoy marcando explícitamente que acá hay un hidrógeno para que no haya confusión. Este sería el carbono 1 de la cadena. Y al carbono 1 de la cadena tengo unido el oxígeno, tengo directamente el grupo carbonilo. Cuando el grupo carbonilo está en algún carbono del medio de la cadena, tengo una cetona. Y cuando lo tengo unido a la punta de la cadena, tengo un aldehído. Entonces, aldehídos y cetonas son productos de tener el grupo funcional carbonilo. ¿Qué aporta el grupo carbonilo? Primero, aporta polaridad. No aporta puente de hidrógeno, pero sí aporta polaridad a la molécula, lo cual es también importante porque nos da, lo que nos permite es tener solventes polares no hidrogenados, que a veces es bastante importante. O sea, recién por ejemplo en el alcohol teníamos un solvente
que además de ser polar tenía puente de hidrógeno. En el caso de aldehídos y cetonas nos permite tener lo que se dice solventes polares no hidrogenados, que eso a veces es bastante necesario, porque muchas veces el alcohol, el hidrógeno que está unido al grupo alcohol es bastante reactivo y a veces uno cuando quiere hacer un solvente para meter cosas que reaccionen mucho, prefiere a veces este tipo de compuestos. Pero más allá de su propiedad, de su propiedad física, que no es poca cosa tener un solvente polar no hidrogenado, yo sé que parece muy obvio, pero no es poca cosa, hablando en compuestos orgánicos, el grupo carbonilo da una amplia gama de reacciones posibles. Que es lo más, digamos, es lo más importante que tiene el grupo carbonilo per se. Al tener un grupo carbonilo, uno tiene, o sea, el grupo carbonilo es algo, lo podemos ver como algo así. Carbono, lo voy a hacer bien grande, carbono, oxígeno, y el carbono está unido a otras dos cosas, ¿verdad? Ya sea, pueden ser dos hidrógenos, pueden ser un hidrógeno y un carbono, si es un aldehído, pueden ser dos carbonos si es una acetona. Lo que termina sucediendo con este grupo es que como el oxígeno es tan electronegativo, acá se genera una densidad de carga negativa muy grande y eso da una densidad de carga positiva muy grande sobre este carbono en particular. Y cuando algo tiene una densidad de carga positiva muy grande, se dice que está muy susceptible a ser atacado, entre comillas, por diferentes agentes reactivos que permiten una gran gama de reacciones, valga la redundancia. Otra cosa que, digamos, habilita eh, que haya reacciones es que al tener este tipo de, digamos, de conformación de enlaces, esto es triangular plano. Esto lo vimos primer trimestre, TREPEB. Esto es una geometría plana triangular. Entonces, al ser plana triangular, digamos que este carbono está sumamente expuesto a que una reacción suceda. A veces, o sea, no es joda que una gran parte de la química es el estudio de los mecanismos de reacción, de cómo se dan, y yo necesito, para que las reacciones se den, que las cosas se encuentren, y en la química orgánica es muy importante encontrar como los centros reactivos que están, digamos, susceptibles a lo que se dicen estos ataques, entre comillas, de los otros reactivos. Entonces, como acá tengo un centro positivo sumamente expuesto, porque esto de vuelta es una geometría plana, si esto por ejemplo fuera un tetraedro, como pasa en el alcohol, es más complicado, porque tengo al carbono rodeado de cuatro cosas, no es tan simple. En cambio acá, geometría plana, es muy susceptible a ataques, ¿sí? Se le dice ataques realmente. Entonces, la gracia es que por tener esta densidad de carga positiva y esta, digamos, desprotección, por así decirlo, da una gran gama de reacciones posibles. ¿Cuáles son las reacciones más interesantes? Más allá del nombre, son reacciones que tienen nombres de los apellidos de lo que fueron descubriendo, pero tienen la particularidad de que muchas de ellas son formaciones de enlaces carbono-carbono. Que eso es algo sumamente importante en la química moderna, no tan moderna, a lo largo de la historia de la química. La formación de enlaces carbono-carbono es algo sumamente importante. Tiene que ver con que es la manipulación de la propia naturaleza, a fin de cuentas. Eh, nada, a lo largo de la historia hay muchísimos estudios de qué hacer, digamos, de cómo formar enlaces carbono-carbono, y es un enlace bastante complicado de formar justamente porque las moléculas orgánicas son bastante estables. El enlace carbono-carbono es bastante fuerte, bastante compacto, entonces necesitas este tipo de cosas, este tipo de grupos funcionales para poder formarlos, para poder reaccionar justamente. Entonces, digamos, la gracia de aldehídos y cetonas es que son solventes polares no hidrogenados y aparte nos da una amplia gama de reacciones.
es decir, son mucho más reactivos que los alcoholes eh, y que y obviamente que los alcanos, los alquenos y los alquinos. Dato de color, las cosas con las cetonas tienen terminación ona, por eso ustedes conocen la acetona, y los aldehídos tienen terminación al. No sé si conozcan algún aldehído en particular. Eh, Creo que no, porque no hay muchos aldehídos comerciales. Pero bueno, la acetona, yo creo que ustedes la conocen, la han escuchado nombrar, se usa en kit esmalte muchas veces. Bien, eso es el grupo carbonilo. El siguiente grupo es el que se conoce como grupo carboxilo, que es bastante parecido. Y es el famoso, o no sé si la resultará famoso, COOH. Esto es, tenemos la estructura, tuki, 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 tuki. Lo podemos tener ya sea de una forma así, tenemos del mismo carbono un doble enlace con un oxígeno y un enlace simple con un oxígeno y un hidrógeno. Cuando uno ve escrito COOH significa esta estructura. Carbono, doble enlace con oxígeno, simple enlace con oxígeno y hidrógeno. Estructuralmente lo podemos ver como la combinación entre un carbonilo y un alcohol. A pesar de que químicamente es muy diferente. También normalmente uno termina viendo este tipo de estructuras. A diferencia de aldehídos y cetonas, acá no hay una diferencia de compuesto entre que estén, digamos, unidos a la cadena de esta manera o que estén en una punta. Eso es bastante indiferente. Pero bueno, estos grupos carboxilos son los grupos que dan carácter ácido al compuesto. Son los ácidos orgánicos. De hecho, el que nosotros habíamos planteado en algunos ejercicios de ácido-base, como era el ácido acético, es uno de los ácidos orgánicos más simples, que tiene fórmula CH3COOH. Pero bueno, son los ácidos orgánicos por naturaleza. En su mayoría son, no, en su mayoría no, perdón, son ácidos débiles en comparación con los inorgánicos. O sea, en comparación con el sulfúrico, con el nítrico, con el clorhídrico, son ácidos débiles, dan un equilibrio de, con una constante disociación, pero son los ácidos más fuertes dentro de, digamos, los grupos orgánicos. Hay compuestos que son ácidos más débiles todavía, ¿sí? O sea, esto es importante la aclaración. Son ácidos débiles en comparación con los inorgánicos, pero son fuertes en comparación con el resto de los ácidos orgánicos, ¿sí? Con los cuales creo que no nos vamos a meter mucho, pero nada, sepan que dentro de la química orgánica son ácidos fuertes. Eh, Podríamos decir que da una especie de mezcla de características entre carbonilo y alcohol, pero sería un poco inexacto. Las características que comparten son que forman puentes de hidrógeno también. Em, y también dan pie a una gama de reacciones. Pero es una gama de reacciones un poco más reducida que las de los carbonilos, las de los aldehídos y cetonas. ¿Por qué? Porque al ser un compuesto ácido, solo voy a poder realizar reacciones que estén en un pH específico y digamos que deforma bastante, ¿sí? O sea, estas reacciones que se aplican a aldehídos y cetonas
son bastante delicadas de lograr, requieren condiciones bastante específicas. Entonces, al ser los grupos alcoholes, perdón, los grupos carboxilos, los ácidos, son, digamos, menos limpios, por así decirlo. Entonces la gama de reacciones que tengo es menor, pero sí dan pie también a una cierta gama de reacciones en comparación con un compuesto sin ellos, em, entre las cuales destaca la hidrólisis, que es la reacción, la reacción con agua directamente, eh, y la formación de ésteres, que vamos a ver en breve que es un éster, es otro grupo funcional, pero digamos que las dos reacciones muy características son la hidrólisis y la formación de éster. Bien. O sea, lo más importante que quiero que se lleven es que son los que dan carácter ácido a los compuestos orgánicos. Ese es el grupo funcional ácido por excelencia de los compuestos orgánicos. El siguiente grupo es el grupo éter. ¿Qué es un grupo éter? Es un grupo eh, COC, podríamos decirlo, y sigue. Es tener un oxígeno en medio de la cadena carbonada, ¿sí? Es decir, un grupo éter es algo de esta pinta. Bien. eh, entonces, el grupo éter, fíjense, tengo una cadena carbonada normal, pero eh, tengo el oxígeno en lugar de uno de los eslabones. El oxígeno siempre formando dos enlaces. ¿Cuáles son las ¿Cuál es la principal característica de los éteres? Bueno, que son sumamente estables, casi al borde de ser inerte. ¿Sí? Son compuestos muy poco susceptibles a reacciones, casi a veces más estables que algunas cadenas de carbono, no que todas. Entonces, nada, son grupos muy complicados de que reaccionen, justamente. No, o sea, se usan para tener justamente solventes que sean altamente estabilizados, ¿sí? La verdad es que son compuestos un poco aburridos los que tienen eh, mucho más. Pero nos habilitan a hablar de los ésteres o del grupo éster. ¿En qué consiste el grupo éster? El grupo éster podríamos verlo como una combinación entre un ácido carboxílico y un éter. Es decir, yo tengo mi cadena de carbono, tengo el doble enlace con oxígeno, el enlace simple con el otro oxígeno, pero en lugar de ser un OH y que termine la cadena acá, la cadena sigue unida a este oxígeno, ¿sí? O sea, tengo una combinación entre un ácido carboxílico y un éter. Entonces, ¿cuál es la gracia de los ésteres? Los ésteres son, de vuelta, susceptibles a hidrólisis. eh, es decir, a reaccionar con el agua. eh, y aparte, también dan lugar a la formación de ácidos carboxílicos. Es decir, hay una reacción muy de intercambio entre ésteres y ácidos carboxílicos. Son bastante reactivos desde un punto de vista de perder, digamos, este grupo y que venga un hidrógeno acá y formar el ácido carboxílico correspondiente. Esta reacción de esterificación de ácidos carboxílicos es muy importante, por ejemplo, para los lípidos. Uno lo que conoce como un ácido graso es una cadena de carbonos larga
con un grupo carboxilo en la punta que a veces sufre un proceso de esterificación y forma lo que se conoce como un triglicérido, que es un éster triple. Eh, y ese proceso es el que forma lo que uno conoce como grasa. Eh, Más adelante vamos a ver un poco específicamente esas reacciones, pero sepan que esta idea de intercambio entre éster y ácido carboxílico es sumamente importante. Y con esto abordamos el último grupo funcional, ya se termina, que es el grupo amino. El grupo amino, ya terminando con los grupos que incluyen oxígeno, es un grupo, yo lo voy a poner como grupo NH2, es decir, estaría unido a algún enlace, pero no es estrictamente no tiene que ser estrictamente NH2, ahora vamos a hablar. Pero la idea de un grupo amino es, tengo la cadena carbonada, y de esta cadena tengo unido un nitrógeno con dos hidrógenos. Si uno se da cuenta, este grupo es altamente similar al amoníaco, que es NH3, y justamente va a ser el grupo que dé carácter básico o alcalino al compuesto. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque este grupo amino le puede tomar un protón al agua y forma un oxígeno en el proceso, como el amoníaco per se. Ahora, eh, cuando algo tiene un grupo amino se denomina amina, y las aminas pueden ser aminas primarias, como esta, pueden ser aminas secundarias, es decir, que en lugar de un solo enlace con carbono tenga dos enlaces con carbono, esto sería una amina, o también puede ser una amina terciaria, es decir, estar unido el nitrógeno a tres grupos, a tres carbonos diferentes. Este sería una amina terciaria. Terciaria. Eh, y las características varían bastante si la amina es primaria, secundaria o terciaria. Las aminas primarias son más básicas que las aminas secundarias y a su vez más básicas que las aminas terciarias, pero bueno, no tienen que saber mucho de eso, es solo para indicarles que no solo es NH2 la probabilidad de una amina, sino que es, las aminas toman estas formas también. Otra característica importante es que también forman puentes de hidrógeno, porque tengo justamente hidrógeno unido a un átomo electronegativo como es el nitrógeno, al igual que el eh, amoníaco formaba puentes de hidrógeno, las aminas también lo forman, al menos las aminas primarias fundamentalmente. Ya las secundarias y las terciarias no tanto, por motivos obvios, tienen menos hidrógeno. Bueno, esto va a ser todo por hoy, que fue una pequeña presentación de los grupos funcionales. Hasta la próxima.